Saludo a Marta Tawil, ella es profesora del Colegio de México. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches, encantada de estar en tu programa. Oye, pues esto ya parece déjà vu, cada 5 o 6 años siempre se calientan las cosas ahí entre el grupo palestino Hamás y el gobierno de Israel, se empiezan a intercambiar ataques, cohetes, etcétera. ¿Es lo mismo en esta ocasión? Te preguntaría. Sí, bueno, aún no, pero nos estamos acercando muy rápidamente a un escenario similar al de 2014, en donde hubo un enfrentamiento, una guerra abierta entre Israel y Hamás en Gaza. También hubo enfrentamientos importantes en 2017 y en 2019. La cuestión aquí es que estamos en un contexto, en un periodo, digamos, en términos temporales muy complicado, porque el 15 de mayo próximo es la conmemoración, se conmemora la creación del Estado de Israel. Entonces es una coyuntura extremadamente sensible. Claro. Ahora, ¿cómo está el liderazgo de Hamás, que tiene, por supuesto, su mayor fortaleza en la Franja de Gaza? ¿En qué situación se encuentra, Marta? Bueno, sí, efectivamente, Hamás gobierna en Gaza desde 2006, desde que ganó las elecciones muy democráticas, hay que decirlo, en 2006, y desde entonces existen dos gobiernos en Palestina, uno en Gaza y uno en Cisjordania. Ahora, solo que se dividió de esa manera, dado que no se reconoció por parte de la comunidad internacional ni tampoco por parte de la autoridad en Ramallah, la autoridad palestina en Ramallah, la victoria de Hamás. Entonces fue muy complicado para este gobierno, encabezado en ese entonces por Ismail Haniyeh, de gobernar. Entonces, ahora estamos en una situación en la que, bueno, se detuvieron las elecciones legislativas palestinas previstas en mayo, ¿no? Las primeras que se iban a llevar a cabo en 15 años, se cancelaron por parte del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, cuando Hamás contaba con estas elecciones para reencontrar algo de su legitimidad y obtener una nueva base de apoyo en Cisjordania, ¿no? Y bueno, hay que decir que Hamás había amenazado desde hacía varios días a Israel con una escalada militar si sus fuerzas no se retiraban de la explanada de las mezquitas en Jerusalén Oriental, donde empezó a haber varias escaramuzas entre la policía israelí y los palestinos israelíes, provocando varios heridos. Entonces, Hamás, con este objetivo también político, fundamentalmente en mente, pues muy difícilmente podría quedarse de brazos cruzados, después de, como decía, ya 3 semanas, de hecho, de enfrentamientos. Y pues este movimiento nacionalista islamista, pues se presenta como el mejor defensor de los palestinos y de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y estas circunstancias, podemos decir que lo empujar, o sea, es una situación en la que no podía, el liderazgo consideró que no podía quedarse de brazos cruzados ante el auge de la violencia. También habría que decir que quizá desestimó la capacidad de respuesta de Israel lanzando cohetes también hacia Jerusalén. Y del otro lado hay que decirlo, pues un gobierno de Netanyahu muy debilitado, no puede formar gobierno desde hace rato, acusado de corrupción. En fin, no parece tampoco el mejor momento para el gobierno israelí, ¿no? Sí, no, es un hecho. Recordemos que Benjamin Netanyahu es miembro del partido Likud de derecha, que fue nombrado pues, por primera vez al cargo en 1996, después de vencer a Shimon Peres, el candidato del Partido Laborista. Dejó el poder en 99, pero luego regresó como primer ministro en 2009 y desde entonces ahí está, fue reelegido en 2013, luego en 2015, de hecho lo hace el único primer ministro después de David Ben Gurión, que más tiempo ha durado en el cargo. Y sí, ha estado bajo investigación policíaca por supuestos, por soborno, fraude, abuso de confianza, corrupción. Entonces, Netanyahu está en una situación en la que debe mostrar, y siempre le ha gustado demostrarse como el hombre fuerte, claro. Y si bien está en una situación transitoria política, quiere seguirse mostrando así, como el que sabe realmente manejar la situación y no titubear para garantizar la seguridad del país, ¿no?
y con todo y estar en este marco en este periodo de negociaciones para formar gobierno que no se va a formar sin él, ¿no? Entonces, en cierta medida podemos decir que pues esta crisis de alguna manera le aventaja o le beneficia de manera indirecta, ¿no? Por esta vulnerabilidad de la que ya mencionabas, ¿no? La que se encuentra por este proceso de corrupción y porque además fracasó, hay que recordarlo recientemente, en formar una coalición gubernamental, y aunque todavía es primer ministro, pues no es quien formará el gobierno él, digamos, ¿no? Entonces esta crisis pues también a él le permite regresar a la escena donde, hay que decir, la derecha y la extrema derecha han avanzado bastante y en buena medida gracias a él. Me queda tiempo para una pregunta, Marta, rápido. Esto ya sabemos cómo suele terminar las cosas. Ataques de un lado hacia el otro, muchos muertos, una relación, por cierto, muy desfavorable para los palestinos, de 10, 20 palestinos por cada muerto israelí. Y luego ya, ¿no? Viene digamos, un cese al fuego, se arreglan las dos partes, y hasta la próxima. ¿Crees que así va a terminar esto, Marta? Desde luego, a ver, ambos están apostando, sobre todo Hamás, diría yo, están marcando una línea roja, una apuesta muy arriesgada de parte de Hamás, desde luego, porque, como ya mencionas, la relación de fuerzas no es muy favorable. Con todo, hay elementos estructurales, quizá en algún momento con alguna mediación, en los siguientes días, esperemos, las aguas se calmen, pero el problema estructural sigue ahí. Es el problema de la ocupación, es el problema del asedio estricto de Gaza desde 2007, ¿no? Que hace la vida muy miserable a todos los palestinos que viven allí. Es el tema también de lo que está ocurriendo en Jerusalén desde hace pues ya varios años, ¿no? Recordemos el estatus de Jerusalén, considerada como capital indivisible por los israelíes, pues es una situación, digamos, territorial, estructural, que mientras no se solucione de manera significativa, permanente, con una estrategia coherente, vamos a seguir viendo lo mismo, sobre todo en un contexto en el que en el caso, por ejemplo, de Jerusalén, que es, digamos, lo que ha ocurrido en Jerusalén y en estos barrios es como la última gota que derramó el vaso de estas manifestaciones y estas protestas, es que la política de todos los gobiernos israelíes desde 67 y particularmente desde 80 ha sido preservar la preponderancia judía en la ciudad, impedir la división de Jerusalén y, en consecuencia, el nacimiento de un Estado palestino con Jerusalén Oriental como capital, como estipula Naciones Unidas, ¿no? Entonces, hay muchos elementos de discriminación de los palestinos israelíes que viven en estas zonas que, si no se solucionan, ¿sí? Ya sea por razones del sistema político israelí, por estos grupos extremistas judíos con los que también cualquier gobierno de coalición de Israel tiene que negociar, es muy difícil pensar que cualquier solución que ahora se negocie pueda ser perdurable. Es una pena lo que ocurre allá en Israel y Palestina. Te agradezco mucho, Marta Tawil, por habernos ayudado a entender lo que a veces parece que no es posible entender. Gracias, Marta. Gracias a ti por permitirme estar en tu programa. Buenas noches. Muchas gracias a Marta Tawil, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de usted.